Bueno, amigos, retomamos entonces sobre las clases anteriores la parte de farmacodinamia. Bien, entonces recuerden siempre este concepto. Las drogas solo actúan si se concentran bien en la biofase o sitio de acción. Entonces uno tiene que conseguir concentraciones óptimas. Si no, no es posible el efecto terapéutico deseado. Entonces, desde el punto de vista de la farmacodinamia es la parte de la farmacología que estudia cómo los fármacos modifican las funciones de los seres vivos, ya sea funciones normales o de individuos sanos, o bien la fisiopatología, es decir, las funciones alteradas durante una enfermedad. Evidentemente, nosotros no utilizamos los fármacos en personas sanas, porque éticamente es algo inaceptable, ya que una persona, digamos, sana no requiere, debido a que los fármacos son inocuos, no requiere ningún tipo de atención. Entonces, en general, en la farmacodinamia nosotros clasificamos a los fármacos como agonistas y antagonistas, términos que vienen del griego, que significa luchador y oponente respectivamente. Entonces, los agonistas son los que activan el sistema biológico y ocasionan las respuestas medibles y, como bien venimos diciendo, útiles terapéuticamente. En cambio, los antagonistas son los que interfieren en el accionar de agonistas, ya sea exógenos, administrado drogas, o endógenos, es decir, sustancias producidas por el organismo. Y entonces, por ende, reducen su capacidad de respuesta. Suelen no producir efecto per se, pero se ponen de manifiesto solo si hay agonistas presentes. Clínicamente, estos se usan para revertir un efecto de tipo adverso de un agonista aplicado previamente o porque el organismo tiene exacerbada la producción de un agonista endógeno. Por ejemplo, si hay diarrea y dolor abdominal, hay un agonista endógeno que es la acetilcolina que se produce en demasía y eso produce un exceso de peristaltismo. Entonces damos un agente anticolinérgico para contrarrestarlo. Entre agonistas que producen la máxima respuesta, que lo llamamos totales, ¿sí? Y aquellos que son los antagonistas, existe una variedad de agonistas que al no producir la respuesta máxima son llamados parciales. Es decir, solo activan al sistema, pero no con la capacidad máxima que este sistema tiene. Entonces, normalmente, si están solo, activan, pero si están junto a un agonista total, pueden interferirlos. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos dualismo y es de tipo competitivo. Entonces, fíjense, esto sería una forma de ver todo lo anterior en forma de una palanca, digamos. Si hay un tejido que no responde a una droga, decimos que no tiene efecto y podría ser un antagonista, como es el caso de esto que está aquí a la izquierda. En cambio, en otro tejido o en otro organismo, la droga puede producir una respuesta máxima, es decir, más allá de la cual ya se satura el sistema, es decir, no, los sistemas biológicos son saturables siempre, entonces hay una respuesta máxima. Y hay otros tejidos u otros sistemas u otros organismos donde la droga se puede comportar, o otra droga se puede comportar como un agonista parcial, es decir, producir una respuesta intermedia. Y por último, hay otros fármacos que no encuadran en en esta clasificación, perdón. Son los que llamamos facilitadores o agonistas indirectos, porque en realidad no actúan sobre el mecanismo del agonista, sino que inhiben el catabolismo de estos agonistas, tanto endógenos como exógenos. O bien hay otros fármacos que son moduladores alostéricos, ¿sí? El lugar de donde actúa el agonista, que es el receptor, entonces le cambian la afinidad. Y obviamente también hay otros que se llaman agonistas inversos, que luego vamos a ver cuando nos dediquemos a la parte molecular más en detalle. Pero tengan presente que hay agonistas, tanto totales como parciales, ¿sí? Antagonistas y otros fármacos que no encuadran en esta clasificación, que, como bien dijimos, pueden inhibir el catabolismo de los agonistas, pueden modular su actividad o pueden producir una respuesta inversa. Bien, entonces, cuando se aplica un agonista solo se ven respuestas, pero como la punta del iceberg es solo lo que vemos que está fuera del agua, ¿eh?
Es decir, la farmacodinamia estudia muchas más cosas. Estudia, por ejemplo, el sitio de acción o biofase, que es donde actúa el fármaco, y este produce un mecanismo bioquímico, físico-químico de acción. Esto se traduce en un estímulo o en una inhibición del sistema, que a su vez se traduce en lo que nosotros vemos que es el efecto o respuesta y que nosotros podemos de alguna manera cuantificar como curva dosis-respuesta. En este caso, la droga midazolam va a actuar en la biofase, sistema, es decir, en membranas neuronales, las neuronas GABAérgicas en el sistema nervioso central, va a producir un mecanismo de acción derivado de la modulación de la actividad GABAérgica. Esto produce una acción inhibitoria que se va a transformar en un efecto respuesta que nosotros vamos a ver. Vamos a ver la posibilidad de que el individuo pierda la conciencia o que pierda, digamos, si hace una inducción anestésica, puede, digamos, reducir la capacidad de recuerdos, o bien puede causar una pérdida de los reflejos, o bien puede sedar. Es decir, hay distintos tipos de respuestas, pero uno las puede cuantificar en estas curvas dosis-respuesta. Entonces, acá tenemos la biofase, como les decía, membrana de sinapsis inhibitorias, neuronas GABAérgicas, sitios BZ1, BZ2, receptores GABA, el mecanismo de acción, como les decía, activación de las corrientes de cloro GABA dependientes, la inhibición de la actividad neuronal y después distintos tipos de respuesta que podemos cuantificar. Bien. En general suele haber dos tipos de respuesta cuando la analizamos, o dos tipos de efecto. Un tipo de efecto todo o nada, es decir, sí o no, dimos la droga, se produce o no se produce, eso se llama respuesta del todo o nada o guantal. O bien podemos dar la droga en cantidades o dosis crecientes. Recuerden que la dosis es la cantidad de fármaco o droga que nosotros damos para producir un efecto determinado. Entonces podemos ir aumentándola, esa cantidad de fármaco, y obtener respuestas que son un grado sucesivo, es decir, con poca droga, poca respuesta, con más droga, un poco más de respuesta, y así sucesivamente hasta alcanzar la respuesta máxima. Entonces, estos son los dos tipos de respuesta. Y entonces, estas respuestas obviamente que van a depender de las drogas, pero también del sistema biológico. Si nosotros en farmacodinamia usamos al sistema biológico como transductor, ¿sí? Entonces es el que nos sirve para medirla. Y por ello el sistema biológico se satura. Entonces, la relación entre el estímulo aplicado, que en este caso es la dosis de droga, y la respuesta obtenida, siempre es hiperbólica por la saturación que hemos mencionado. Bien, entonces construimos las curvas dosis-respuesta, que normalmente es hiperbólica. Pero para más comodidad, nosotros vamos a convertir, ¿sí?, este estímulo o dosis de droga en logarítmica. De esa manera se obtiene una curva que es de tipo sigmoide, como ahora vamos a ver. Y esta ecuación responde a un modelo que une los puntos, pero no tiene ninguna importancia desde el punto de vista biológico. En cambio, esta, que es la hipérbola rectangular de las ecuaciones de Michaelis y Menten, sí requiere, o por lo menos requiere una atención biológica, porque de alguna manera, si la droga actúa sobre receptores que están en una superficie, es como si la droga se absorbiera en esa superficie. Entonces, esta curva, por así decirlo, de respuesta, ¿sí?, que se asocia a lo que es la absorción, el proceso de absorción, definido por este hombre Erwin Langmuir a principios del siglo XX, ¿sí?, define muy bien el comportamiento de la curva dosis-respuesta. Entonces, usamos, ¿sí?, una modificación de la ecuación de Michaelis y Menten para definir cómo una droga interactúa con el sistema biológico, que es esta curva de la hipérbola rectangular, donde tenemos el efecto máximo, ¿sí?, por el estímulo sobre el C50, que viene a ser la concentración o la dosis que determina el 50% de la respuesta. Bien, entonces, como les decía, si yo cambio la escala, ya no la tomo lineal, sino la convierto en el logaritmo de la dosis o de la concentración de droga, la curva anterior es esta y es sigmoide, ¿sí? Entonces vamos a tener en una curva dosis-respuesta dos parámetros iniciales, el umbral y el efecto máximo de la saturación, que definen un parámetro secundario que es la eficacia,
que en principio va de 0 para el antagonista a 1, que es el agonista total. Recuerden que los agonistas parciales tienen una eficacia que va entre 0 y 1. Obviamente, cuanto más se acerque a 0, ese agonista parcial se va a parecer al antagonista, y cuanto más se acerque a 1, ¿sí?, más va a parecerse al agonista total. Y después está la pendiente. La transformación logarítmica permite de alguna manera que entre el 20 y el 80% de la respuesta haya una línea, y esa línea tiene una pendiente que uno puede, digamos, de alguna manera cuantificar. Y obviamente el otro parámetro es la C50, como les decía, o dosis 50, que es la concentración que está definiendo, o la dosis que está definiendo el 50% de la respuesta. Es decir, nunca voy a usar la dosis 100 porque está en el techo y puede ser esta. Es decir, hay muchas dosis 100, pero la 50 siempre es una sola. Y esa la utilizamos como medición, es decir, parámetro primario de un parámetro secundario, medición de la potencia, es decir, la ubicación en el eje, ¿sí?, de las abscisas de esta curva dosis-respuesta. Y entonces la potencia es la cantidad, por así decirlo, de droga para producir un determinado efecto. Si una droga produce ese efecto con menos cantidad, se dice que tiene más potencia. Entonces un fármaco que es más eficaz tiene mayor techo, y un fármaco más potente tiene menor C50. ¿Bien? Entonces acá tenemos los distintos tipos de agonistas, como les decía antes, y acá tenemos el dualismo que les mencioné al principio. Si esta es la curva de dosis-respuesta de un agonista total, cuando yo aplico un agonista parcial, ¿sí?, en general, junto con este agonista total, es decir, estoy aplicando los dos juntos, cuando está solo o hay poca cantidad de agonista total, fíjense cómo de alguna manera hay respuesta potenciada, es decir, de alguna manera se suman estas respuestas y aparecen mejor la respuesta. Pero cuando aumenta la concentración, ¿sí?, del agonista total, este agonista parcial de alguna manera le impide actuar, entonces genera un antagonismo, es decir, la respuesta a dosis más altas del agonista total es menor, y eso se conoce como dualismo, porque hay una zona donde se sinergiza y una zona donde se antagoniza. Y esta división, de alguna manera, tiene que ver con el C50 de estas dos drogas. Bueno, entonces, una vez que el fármaco llega a la biofase, ¿sí?, de alguna forma, ¿sí?, la droga empieza a actuar. Entonces, a partir de cómo actúa, nosotros definimos, ¿sí?, dos tipos de interacción. Una o dos tipos de alguna manera de respuesta. Una que es de tipo o mecanismo, un tipo que es inespecífico, entonces donde la droga actúa por fenómenos físico-químicos, porque requiere alcanzar una masa crítica a nivel subcelular, celular o tisular, que es la que va a disparar el efecto, independientemente de aquellas estructuras que afecte, es decir, afecta a todo el sistema por igual. Entonces necesitamos una masa crítica para a partir de la cual aparece el efecto. Entonces, antes de la masa crítica no hay efecto, y sin transición, cuando se alcanza la masa crítica, aparece el efecto. Por lo tanto, decimos que los fármacos que interactúan en la biofase por mecanismos inespecíficos generan respuestas de tipo cuantal. Entonces acá tenemos, ven, la masa crítica de droga. En cambio, el mecanismo específico de la droga, ¿sí?, implica que la droga actúa a través de receptores. Ahora vamos a ver esto y lo vamos a ampliar en la parte de farmacología molecular, que son los receptores. Y a través de cascadas de señales bioquímicas, es decir, actúan directamente a nivel molecular bioquímico. Entonces, estas cascadas, estos receptores, se van ocupando progresivamente y de esa manera gradúan y amplifican los estímulos iniciales. Es decir, el estímulo acá no depende de una masa crítica, sino depende de la interacción droga-receptor. Por lo tanto, en la medida que tenga mayor cantidad de receptores, por así decirlo, ocupados o reclutados, va a ir habiendo un estímulo mayor, es decir, a las respuestas de tipo gradual. Bien, entonces,
Fíjense que acá tenemos todo el mecanismo que depende de la respuesta gradual. La droga se une al receptor, después hay una cascada de transducción y amplificación, tenemos la acción y luego llegamos al efecto. Por eso es que la concentración de drogas que actúan de manera específica para ejercer un efecto es mucho menor que las de acción inespecífica que requieren de esa masa crítica, ¿sí? Hay varios mecanismos inespecíficos, les voy a mencionar antes de hablar de las interacciones. Tengan presente, por ejemplo, que cuando uno da un laxante osmótico o un diurético osmótico, o cuando uno da un antiácido, ¿sí? Esta neutralización o el fenómeno osmótico son fenómenos físico-químicos. Ahí no se requiere ningún receptor. Es decir, la mayoría de las drogas, en especial los psicofármacos, van a actuar a través de receptores, pero no todas las drogas lo hacen. Entonces, vuelvo al caso de los antiácidos. Por ejemplo, el bicarbonato de sodio lo único que hace es neutralizar el pH del estómago y lo hace a una determinada masa crítica. A partir de ahí tenemos alivio de la sintomatología. O un diurético osmótico le tenemos que dar, o un laxante osmótico, le tenemos que dar cierta cantidad para que atraiga agua. Una vez que hay una masa crítica de agua, se estimula el peristaltismo o se estimula, por así decirlo, la diuresis. Así que no hay ningún otro tipo de receptor. Ahora, hay otros diuréticos y hay otros laxantes que sí actúan a través de receptores. O hay también otros fármacos que controlan la acidez, como los inhibidores de la bomba de protón, que actúan a nivel específico. Pero, digamos, uno encuentra un amplio espectro de drogas que actúan también de mecanismo inespecífico. Entonces, tengámoslos presentes. Estos son algunos ejemplos. Y para terminar, las interacciones en farmacodinamia son el antagonismo y el sinergismo. Entonces, recuerden que los antagonistas interferían, pero los mecanismos por los cuales los antagonistas interfieren pueden ser farmacológicos, es decir, a nivel del receptor, o bien fisiológicos a nivel de las cascadas. Es decir, si actúan en el mismo receptor, ¿sí? Son farmacológicos y competitivos. En cambio, si actúan a través de cascadas antagónicas, son fisiológicos y en general no compiten, se generan señales opuestas. Le doy un caso típico de un antagonista farmacológico y un antagonista fisiológico. Por ejemplo, el haloperidol es un antagonista farmacológico de la dopamina en el receptor D2. En cambio, la adrenalina es un antagonista fisiológico de la histamina. ¿Y por qué? Porque la adrenalina produce vasoconstricción y la histamina produce vasodilatación, es decir, son mecanismos opuestos, ¿sí? Bueno, fíjense que acá estamos hablando de un sitio ortostérico, si actúan otros sitios sobre un receptor. En realidad, eso lo vamos a ver ahora inmediatamente en farmacología molecular. Pero tengan presente que a nivel farmacológico compiten por el mismo receptor. En cambio, y siguen las leyes de la ley de acción de masas. En cambio, los que son fisiológicos no compiten de ninguna manera. Bueno, entonces, fíjense, los que son competitivos, ¿sí? Tenemos que los antagonistas, ¿sí? Se unen al receptor y desplazan la potencia, es decir, dan una caída de la potencia o desplazan hacia la derecha la curva dosis-respuesta. Entonces, los que son de tipo reversible, es decir, los antagonistas de tipo reversible, a medida que yo aumento la concentración del agonista, puedo desplazarlos por ley de acción de masas. Y ese es, digamos, por así decirlo, esta ecuación, ¿sí? Donde yo tengo receptores, la droga, se forman complejos droga en receptor y esto va a generar el efecto, o el antagonista que lo lleva a complejos antagonista-receptor que no tienen efecto. Entonces, de alguna manera, esta ley de acción de masa justifica, por así decirlo, el desplazamiento del antagonista competitivo reversible. En cambio, este es un ejemplo, si la morfina con la naloxona es un ejemplo de competitivo de tipo reversible por el mismo receptor mu. En cambio, los irreversibles, cuando la droga se une al antagonista, el antagonista le forma un enlace covalente y anula el receptor. Quiere decir que quedan menos receptores
para formar el complejo droga-receptor responsable del efecto. Entonces, en este caso, lo que se obtiene es una caída de la respuesta o el efecto máximo. ¿Por qué? Porque se van perdiendo receptores. Y en la medida que yo pierdo receptores, si yo tengo una cantidad suficiente, lo que llamo reserva de receptores, voy a ir desplazándolo a la derecha, pero en la medida que se termina esa reserva de receptores, los pocos que quedan ya cada vez son menos para ejercer el efecto. Entonces hay una caída. En este caso, ¿sí? Se pierde eficacia. Es decir, sin modificarse mayormente al final digamos, la potencia, se pierde eficacia porque se pierde el número de receptores necesarios para el efecto. ¿Mm? Bien. Y acá tenemos, por ejemplo, la aspirina con la inhibición de la ciclooxigenasa. Si yo tengo formación de tromboxano, en la medida que yo pierdo la capacidad enzimática, pierdo digamos, la posibilidad de formar tromboxano. Entonces tengo una pérdida de la capacidad de respuesta agregante plaquetaria, y lo que persigo justamente con la aspirina es que las plaquetas no se agreguen. Y el sinergismo yo lo evalúo a través de estas curvas que están acá, que se llaman curvas de isoboles o isobolas, que miden igual respuesta. Entonces, cuando yo tengo que definir una determinada respuesta, tengo que ser muy claro, tengo que calibrar bien el sistema, tengo que decir, esta es la respuesta que yo estoy midiendo, porque cuando yo combine los fármacos, si no tengo bien definido esto, puede dar cualquier resultado. El concepto es el siguiente. Si yo tengo una droga B y una droga A, cuando la droga B está sola, ¿sí? Fíjense, 1 de B y 0 de A, o 1 de A y 0 de B, yo tengo una respuesta que yo he definido y calibrado, y que digo, estas son las respuestas de A y B sola. Cuando yo junto o combino A y B, ¿sí? Puedo tener determinado tipo de respuestas en función de la concentración que yo pongo. Por ejemplo, veamos esto que está aquí. Si yo pongo 0,5 de A y 0,5 de B, 0,5 y 0,5 suman 1. Es lo mismo si yo al sumar esto tengo la misma respuesta que A o B por separado o solos, digo que esto es un sinergismo de suma. En cambio, si yo tengo la misma respuesta, pero con menos concentración de A y B, fíjense que 0,25 de A y 0,25 de B suman 0,5, quiere decir que se han potenciado. De más está decir que si yo tengo la misma respuesta con más droga o concentración de droga que cada una por separado, es decir, 0,75 más 0,75 suma 1,5, ¿sí? Es más, tengo antagonismo. Entonces, este gráfico de isobola bien definido y calibrado permite ver muy bien estos tipos de sinergismo o antagonismo. Es decir, veamos simplemente el sinergismo. Observen, cuando hay suma, el mecanismo podría ser el mismo, es decir, A más B o A y B solo. Entonces, un AINE con paracetamol, o dos AINES más que paracetamol, ¿sí? Podrían dar este sinergismo de suma. En cambio, cuando yo doy dos fármacos de mecanismo diferente, ¿sí? Puedo tener la potenciación. En este caso, fíjense cómo yo lo podría ver en una curva de respuesta tradicional. Cambia la pendiente y se desplaza hacia la izquierda. Es como que baja aún más la potencia del sistema. Es decir, perdón, aumenta la potencia del sistema. Es decir, fíjense cómo va cambiando esto. Bien. Bueno, eso es todo.